En el primer audio titulado El sacerdocio, vemos cómo San Pedro, ya sacerdote del Dios Altísimo, instituido por Cristo en la última cena, San Pedro nos muestra un sacerdocio distinto al de él y al de los apóstoles, que es el ministerial. San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos habla de un sacerdocio común de los fieles, el que no es igual al sacerdocio ministerial. Él en su carta nos habla que Dios, Yahvé Dios, adquirió un pueblo para él, un pueblo escogido, linaje real, pueblo de sacerdotes, lo dice Pedro en su carta. Pueblo de sacerdotes, nación consagrada, nación santa, pueblo de sacerdotes, sacerdocio real, que es distinto al ministerial, que es el que tienen nuestros sacerdotes actuales, empezando por el Papa Pedro, el primer Papa Pedro, los apóstoles, primer colegio de sacerdotes de Jesucristo, ya no a manera de Aarón, de carne y sangre de animal, sino a la manera de Melquisedec, como Cristo sumo y eterno sacerdote, a la manera de Melquisedec, que ya no ofrecía animal de carne ni sangre, sino pan y vino. Ese sacerdocio que es distinto y que Pablo y los apóstoles lo tenían, instituido por Jesucristo en la última cena, es distinto al que nos muestra a Pablo en su primera carta, un sacerdocio real. Es el sacerdocio común de los fieles, el que tenemos todos por medio del bautismo, el pueblo de Israel. Entonces, en el libro en el libro del Éxodo también nos lo muestra ya no Pedro, sino a Yahvé le dice a su pueblo: ustedes serán mi especial tesoro, mi pueblo elegido, si escuchan mi voz, si me obedecen, ustedes serán mi mejor tesoro, su pueblo elegido, nación santa, nación consagrada, pueblo de sacerdotes, un pueblo de sacerdocio real. Es el mismo que Pedro nos muestra en su carta. Sin embargo, aquí en este segundo tema vamos a ver ya de lleno en lo que es el sacerdocio ministerial. Para eso vamos a citar en el libro de Josué capítulo 3 versículo 14. Y aquí lo tengo ya en mi Biblia listo para leérselos. Y vamos a leerlo y vamos a desmenuzar las palabras y vamos a identificar el sacerdocio ministerial, que es distinto al común de los fieles, que es distinto al sacerdocio real del pueblo de Israel. Vamos a leer el libro de Josué capítulo 3 versículo 14. Dice: cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, hay que ver que el pueblo de Israel iba por el desierto y para descansar levantaban sus tiendas de campaña, descansaban, pasaban unos días para después proseguir su marcha. Dice: cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, aquí ya estamos viendo que el sacerdocio ministerial eran los que llevaban el arca de la alianza, la llevaban en peregrinación por el desierto, y eso significa que llevaban al frente el arca los sacerdotes del pueblo de la tribu de Leví. Dice: cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Es decir, si todo el pueblo era un pueblo de sacerdotes, aquí vemos otro tipo de sacerdocio, ya no sacerdocio real, sino el ministerial, el que representaba al pueblo delante de Dios. Ese sacerdocio ministerial, que es distinto al real, toma el arca de la alianza que llevaban en peregrinación por el desierto, y dice ahí que se ponen a la cabeza, a la punta de la peregrinación. Vamos a ver qué sigue más. Era el tiempo, dice, voy a retroceder, dice: los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Dice que era en tiempo de lluvias, había tiempo de la cosecha, ya había llovido mucho y por consecuencia el río Jordán, era turbulente en las aguas y representaba peligro para el pueblo de Israel.
Vamos a seguir leyendo. Dice, pues bien, apenas llegaron al Jordán, los que llevaban el arca, es decir, los sacerdotes que iban a la cabeza de la peregrinación por el desierto, dice, apenas tocaron el agua con los pies, y los sacerdotes que transportaban el arca, apenas los sacerdotes que transportaban el arca tocaban el agua con sus pies. Vamos a ver qué sucedió al los sacerdotes tocar el agua del río Jordán con sus pies. Dice, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia. Aquí vemos cómo los sacerdotes, cuando se mojaron los pies, no el sacerdocio real, el ministerial, el que encabezaba la peregrinación por el desierto, los que llevaban el arca de la alianza, dice que el caudal que bajaba de arriba se detuvo. Recordamos así como Moisés abrió las aguas del mar, que se detuvieron para que pasara el pueblo de Israel para cuando fue liberado de Egipto. Estamos recordando ese mismo pasaje. Así también el río Jordán se detuvo, las aguas se detuvieron. El simple hecho de que el sacerdote tocaba el agua con sus pies, las aguas se detuvieron. Aquí nos está enseñando el libro que el sacerdote es sagrado y que la misma naturaleza ve en el sacerdote ministerial una persona consagrada por Dios. Dice, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo las aguas que bajaban al mar de Arabá, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas. Es decir, después de que el pueblo pasó, o sea, ese pueblo de Israel que iba por el desierto, los sacerdotes ministeriales, al tocar el agua con sus pies, el agua se detuvo, así como el mar, cuando Moisés liberó al pueblo también, se detuvo y todo el pueblo pasó, atravesó el río, pasaron en seco, dice aquí las palabras, la lectura, pasaron en seco, y hasta que terminaron de pasar entonces las aguas, esas aguas que habían sido cortadas, siguieron también su cauce. Qué hermosas palabras de este libro de Josué. Y cómo nos enseña la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio real o común de los fieles. Vamos a seguir con la lectura. En el versículo 17 dice, los sacerdotes que transportaba el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco en el medio del Jordán hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el sacerdote es una persona consagrada y que la naturaleza obedece, reconoce en el sacerdote una persona consagrada por Dios. Y no estamos hablando ya del sacerdocio común, sino del sacerdocio ministerial. ¿Por qué estamos hablando ya del sacerdocio ministerial? Porque era el que encabezó la procesión del pueblo de Israel por el desierto. Llevaban el arca de la alianza, encabezaban la peregrinación. Si todo el pueblo, aquí vamos a hacer una aclaración, si todo el pueblo era un pueblo de sacerdotes, ¿por qué no cualquiera del pueblo de Israel mojó sus pies? No, tuvieron que ser los sacerdotes que llevaban el arca en procesión por el desierto. Aquí estamos viendo la diferencia entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Todo el pueblo del sacerdocio común tuvieron que esperar a que el sacerdocio ministerial mojara sus pies con el agua. ¿Ven la diferencia entre el sacerdocio ministerial y en el sacerdocio común? Es una gran diferencia. ¿Por qué pasaba esto en el pueblo de Israel? ¿Por qué los sacerdotes ministeriales? Porque en el pueblo de Israel Yahvé Dios nos dejó todas nuestras armas, nuestras gracias. Dios, Yahvé, derramó sobre el pueblo de Israel todas las gracias para que el pueblo sea salvado. En el sacerdocio, Yahvé Dios dejó la ley. En el sacerdocio tenemos
la expiación por nuestros pecados, y la expiación ya viene también en el Antiguo Testamento. No podemos desconocer a nuestros hermanos separados, les digo esto, no podemos desconocer el sacerdocio ministerial, que tiene una función distinta al sacerdocio común de los fieles. En el sacerdocio ministerial tenemos la expiación, el culto. Ya en el Antiguo Testamento es el que hacía el sacrificio, el que representaba al pueblo ante Dios y que también representaba a Dios ante el pueblo. Era el que se mantenía como puente para representar tanto al pueblo como a Yahvé Dios. Entonces, vamos a otra lectura que nos hace referencia al sacerdocio, y que en ese sacerdocio encontramos la ley. ¿Y por qué nuestros hermanos separados no quieren que encontremos en el sacerdocio, ya en el Antiguo Testamento, ya la ley? ¿Por qué no quieren que existiera? Si el sacerdocio guiaba al pueblo de Israel por el desierto, ¿por qué nuestros hermanos separados no quieren que el sacerdocio ministerial exista? Si era el que guiaba al pueblo de Israel, pues para que las personas no seamos guiadas por los sacerdotes. Si no existiera el sacerdocio ministerial, todas las gentes estuviéramos perdidos por acá y por allá. No había sacerdotes, todo el mundo hacía lo que quisiera. Gracias al sacerdocio ministerial, el pueblo es guiado. Y así hasta la fecha, el sacerdocio ahorita ministerial, los fieles somos guiados. Este mundo es nuestro desierto. Y en cierto modo el pueblo de Israel no ha terminado de detenerse, sigue su marcha por el mundo. La iglesia de Jesucristo militante en el mundo sigue su marcha en el mundo. Y nuestros hermanos separados que odian al sacerdocio ministerial, que no quieren que exista el sacerdocio ministerial, ¿por qué no quieren que exista? Para que el pueblo no sea guiado. Así como los sacerdotes desde el Antiguo Testamento ya guiaban al pueblo, hablando del sacerdocio ministerial, nuestros hermanos separados no quieren que exista el sacerdocio ministerial, para que el pueblo no sea guiado. Y entonces sí, ellos hacernos como les da su santa gana. Pero bueno, vamos al libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías. Aquí lo tengo también ya en el capítulo 2, versículo del 7 al 8. Nos habla y nos da una clara enseñanza. Nos dice: porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento, y en su boca se debe encontrar la ley. Dios, Yahvé, nos dejó en el sacerdocio el conocimiento, la ley. Y nosotros debemos de ver al sacerdote como una persona santa. ¿Y por qué hago este tema? Porque ya en esta semana es la Semana Mayor, la semana principal del pueblo católico, del pueblo creyente. Y en esta semana, el Jueves Santo, es la institución del sacerdocio, de ese sacerdocio que nuestros hermanos separados, nuestros protestantes, que a tanto amamos, aunque nos odien, aunque odien a nuestra Madre Santísima, nosotros los amamos y oramos por ustedes. Hermano sacerdote, lo amamos y oramos por ustedes. No maldigan al sacerdote. En esta semana es su aniversario de fundación. Tiene 2000 años y Cristo lo fundó en la última cena, cuando les dice: tomen y coman y hagan esto en memoria mía. Les dice: hagan, les da una orden, los ordena sacerdotes, los manda. ¿Por qué esta prueba del sacerdocio? ¿Por qué los apóstoles son sus sacerdotes de Cristo, su primer colegio de sacerdotes? En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo, creo que es del 20, del 21 al 23, les dice a los apóstoles: vayan por todo el mundo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Qué curioso sería que en el Antiguo Testamento sí tenían la expiación de los pecados de los sacerdotes. Y qué curioso sería que a los apóstoles nada más les hubiera dado el ministerio de la reconciliación, que es perdonar pecados, pero no los hubiera hecho sacerdotes. Qué curioso hubiera sido que nada más les hubiera dicho: ustedes les van a perdonar los pecados a la gente, pero no son sacerdotes. No, sacerdocio ya no hay, sacerdocio nada más soy yo. Sería tonto pensar que a los apóstoles les dio el ministerio de la reconciliación y no ser sacerdotes, si en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que hacía la expiación de los pecados.
Lo mismo que Cristo le dijo a los apóstoles: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Aquí estamos viendo la institución del sacerdocio, el mandato: perdonen pecados, lo que hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Qué tonto sería que nada más les hubiera dicho: ustedes van a tener el ministerio de la reconciliación, pero sacerdotes no son. Será algo muy tonto. Cristo perpetúa el sacerdocio, ese sacerdocio del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví. Cristo perpetúa ese sacerdocio, y Cristo, sumo y eterno sacerdote, perpetúa. Si Él es Dios, Cristo es Dios, Él dijo: hagan esto, perdonen los pecados, tomen y hagan esto, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, y háganlo, un mandato, una ordenación. Pues, hermanitos, aquí está ya la diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles. Sacerdocio ministerial, el que representaba al pueblo delante de Dios, el que encabezaba la peregrinación por el desierto, el que llevaba el arca de la alianza, el que se mojó los pies con el río Jordán. Y estas aguas se detuvieron, recordando a Moisés cuando detuvo las aguas del mar para que el pueblo saliera también. Vemos cómo el sacerdocio ministerial hace diferencia del sacerdocio común. El sacerdocio común fue porque Dios así lo quiso, fue su querer, fue su gusto. Yahvé Dios dijo: ustedes, si obedecen mis palabras, serán mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes. Bueno, pues hasta aquí mi reflexión. Dios mediante vamos a hacer otro audio del sacerdocio número 3.